Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Eduardo Ramírez y lo que hoy se va a presentar es una investigación acerca de las mentes más brillantes y resilientes del siglo XIX, Sofía Kovalevskaya. Bien, elegí analizar sus contribuciones a las ciencias y a las matemáticas no solo por el enorme peso histórico de su figura, sino por la profundidad técnica de su obra. A lo largo de esta presentación exploraremos cómo Kovalevskaya transformó nuestra comprensión del análisis matemáticos y de la mecánica clásica de manera irreversible. Analizaremos sus teoremas, su enfoque en la resolución de ecuaciones diferenciales y, sobre todo, cómo logró todo esto frente a un sistema académico que sistemáticamente intentó cerrarle las puertas. Bien, para ello vamos a adentrarnos en lo que es el contexto histórico de la ciencia en el siglo XIX. Bueno, nos encontramos en una época de profunda transformación. La ciencia experimentaba un proceso de formalización rigurosa impulsada por gigantes como Cauchy y Riemann. Esto fue, pues, evidentemente en la Europa del siglo XIX, como antes mencioné. Sin embargo, este florecimiento intelectual tenía un límite estricto, ya que las mujeres estaban excluidas de las universidades y por lo cual no podían matricularse ni recibir títulos. En Rusia, la situación era aún más opresiva, ya que las mujeres ni siquiera podían viajar sin el permiso de un padre o esposo. Y bien, esto originó el fenómeno de los matrimonios nihilistas, los cuales eran acuerdos formales entre jóvenes intelectuales sin vínculo afectivo, cuyo único propósito era emancipar a las mujeres, otorgándoles un pasaporte para estas mujeres, bueno, o sea, para que estas mujeres pudiesen hacer ciencia, ya que para ellas era el camino definitivo a lo que podría denominarse la liberación. Bien, ahora vamos a ver un poco de lo que fue su vida y formación académica. Ella nació en Moscú en 1850, en el seno de una familia noble. Sofía desarrolló una fascinación innata por las matemáticas, ya que a los 15 años dominaba el cálculo elemental de manera casi autodidacta. Ante la imposibilidad de salir de Rusia siendo soltera, en 1868 contrajo un matrimonio de conveniencia con el paleontólogo Vladimir Kovalevsky. Esto le permitió cruzar a Europa. En 1870 llegó a Berlín, decidida a estudiar, enfrentándose a las leyes que le prohibían la entrada a las aulas universitarias. Su tenacidad la llevó a formarse de manera privada durante 4 años. Y finalmente, en 1874, la Universidad de Göttingen, maravillada por la calidad de su trabajo, le otorgó el grado de doctor en matemáticas summa cum laude, in absentia. Fue la primera mujer en Europa en lograrlo. Bueno, y también vamos a hablar un poquito de lo que fue su mentor, Carl Ballestras. Y bueno, el desarrollo científico de Kovalevskaya es inseparable de su mentor, quien fue conocido como el padre del análisis moderno y arquitecto del rigor Epsilon Delta. Como la Universidad de Berlín no admitía mujeres bajo ninguna circunstancia, Ballestras accedió a recibirla en su casa, inicialmente con la intención de disuadirla, asignándole problemas que él consideraba inalcanzables. Sofía no solo lo resolvió, sino que regresó semana tras semana con métodos brillantes y perspectivas originales. Ballestras quedó tan asombrado que se convirtió en su maestro privado y, más importante aún, en su principal defensor frente a la comunidad científica. Llegó a afirmar que Sofía era, sin lugar a duda, la más talentosa de todos sus estudiantes, reconociendo un intelecto que rivalizaba con los mejores matemáticos de la época. Y bien, ahora vamos a ubicarnos en Estocolmo en 1884, que bueno, es el regreso a la academia. Para ello vamos a ver que tener el grado más alto no fue suficiente para derribar el muro institucional, ya que tras su doctorado, Sofía pasó casi 10 años sin poder obtener una posición académica remunerada por su condición de mujer.
atravesando periodos de profunda inestabilidad financiera y tragedias personales, incluyendo el suicidio de su esposo. Su regreso triunfal ocurrió en 1884. Para ello vamos a hablar del matemático sueco Gösta Leffler, quien conocía perfectamente su capacidad, desafió los prejuicios del continente y le ofreció un puesto en la joven Universidad de Estocolmo. Allí, Sofía hizo historia al ser nombrada profesora ordinaria de matemáticas, convirtiéndose en la primera mujer en la historia moderna de Europa en ocupar una cátedra universitaria plena, alcanzando por fin su madurez científica. Bien, de lo siguiente que se hablará es acerca de los tres pilares de su doctorado. El doctorado que le abrió estas puertas se sustentó en tres artículos de investigación extraordinarios. El primero y el más conocido fue el que sentó las bases para el estudio riguroso de las ecuaciones diferenciales parciales. El segundo artículo abordó un problema físico clásico, el cual es los anillos de Saturno. Utilizando expansiones en series de Fourier y perturbaciones en coordenadas cilíndricas, Sofía pudo demostrar analíticamente que los anillos no podían ser un fluido continuo en equilibrio, confirmando que estaban compuestos por partículas discretas. Y el último y tercer trabajo resolvió la reducción de una clase específica de integrales abelianas de género 2 a integrales elípticas. Esta obra pues demostró que su dominio en las herramientas del análisis complejo era sencillamente magistral. Bueno, y ahora pasemos a lo que fue el teorema de Cauchy-Kovalevskaya. Esta es una contribución analítica más que trascendental, ya que en el estudio de la física matemática establecer que un problema de valor inicial está bien plantado es crucial. Sofía generalizó los trabajos previos de Cauchy para sistemas de m ecuaciones con n variables espaciales. El teorema garantiza que, si los datos iniciales y las ecuaciones son analíticas, existe una solución local única que también es analítica. Para lograrlo, perfeccionó el método de los mayorantes, acotando los coeficientes de las series de potencias para garantizar su convergencia. Es un pilar absoluto. Nos asegura que sistemas físicos fundamentales, como lo son las ecuaciones de Maxwell, muy importantes, por cierto, en lo que es el electromagnetismo en materias referente a ello, o las de elasticidad lineal, poseen un fundamento causal matemáticamente irrefutable. Veamos lo que se denomina el trompo de Kovalevskaya. Desde la perspectiva de la mecánica analítica, su mayor aportación fue la resolución del problema de la rotación de un sólido rígido con un punto fijo bajo la gravedad. Durante más de un siglo solo conocíamos dos casos cuyas ecuaciones de Euler eran integrables, el trompo de Euler sin gravedad y el de Lagrange con simetría axial. En lugar de buscar o tratar de encontrar condiciones geométricas forzadas, lo que Kovalevskaya utilizó fue el análisis de singularidades en tiempo complejo, y de esta manera descubrió que el tercer y último caso integrable, donde los dos primeros momentos de inercia son el doble del tercero, con lo cual, y bueno, para ello construyó un sistema en el cual usaba una integral primera cuártica, la cual era asombrosamente compleja, y además requirió expresar el movimiento mediante funciones teta de Ballesteros, que bien podríamos denominar como un alarde de pues una genia matemática. Bueno, y ya adentrándonos dentro de lo que vendría siendo el reconocimiento cumbre de Sofía y de su trayectoria, eh, la resolución del problema que vimos en la presentación anterior le otorgó en 1888 el premio Bordin de la Academia de Ciencias de Francia, el cual es considerado uno de los galardones más codiciados del siglo. El proceso era estrictamente anónimo para garantizar la imparcialidad del jurado. Al evaluar la memoria de Kovalevskaya, los jueces quedaron tan impactados por lo que
era la elegancia y la dificultad del desarrollo matemático que tomaron una decisión sin precedentes. Elevaron el premio de 3.000 a 5.000 francos, con lo que podemos ver cuánto era su genialidad, que incluso tuvo que haber un aumento en la remuneración del premio. Cuando se abrió el sobre lacrado que contenía el nombre del autor y descubrieron que pertenecía a una mujer, la estupefacción evidentemente inundó la sala porque como hemos visto a través de estas diapositivas, pues lo que era la mujer dentro de las ciencias y principalmente dentro de la matemática era de, pues no era común y de hecho pues los propios hombres dentro de la ciencia ponían muchas trabas. Lo vimos con el caso de Ballestras, que fue su mentor, pero que al inicio pues yo creo que dudó un poco de su capacidad y por lo cual le presentaba problemas complejos para de esta manera buscarse deshacer de ella, pero vimos que lo resolvió y de hecho también buscaba métodos más brillantes o que pudiesen ser más rápidos para resolverlo. Bien, pasemos ahora a lo que es el impacto en la física moderna. El legado técnico de estos descubrimientos se extiende profundamente hasta la física contemporánea. El trompo de Kovalevskaya demostró que la integrabilidad es una rareza en la naturaleza. El espacio-fase de su solución requiere una descripción mediante superficies de Riemann de género 2, anticipando la moderna geometría simpléctica. Además, su estrategia analítica para diagnosticar la integrabilidad evolucionó hacia el test de Payne-Vallée, una herramienta estándar hoy en día para analizar ecuaciones no lineales como las de Korteweg de Bryce y, bueno, por su parte, el teorema de Cauchy-Kovalevskaya sigue siendo empleado en el análisis avanzado de la dinámica de fluidos para establecer soluciones en límites asintóticos críticos, como el límite no viscoso de Navier-Stokes. Como podemos notar, o como hemos podido notar, eh, pues podemos denominar a Sofía como el símbolo del acceso femenino a la ciencia, ya que su legado va mucho más allá de las variables y los teoremas. Demostró de manera irrefutable que la exclusión histórica de las mujeres en las academias carecía de cualquier justificación intelectual. En todos los escenarios donde compitió en igualdad de circunstancias, mediante el anonimato o el escrutinio técnico más riguroso, su intelecto fue calificado como excepcional. Su figura se convirtió en el faro de esperanza para las siguientes generaciones. Científicas de la talla de Marie Curie y la matemática Emmy Noether crecieron escuchando sus proezas, utilizándola como modelo. Kovalevskaya es hasta nuestros días un símbolo de perseverancia, indispensable para impulsar la equidad dentro de las ciencias exactas. Bueno, y ya para finalizar, pueden observar en esta diapositiva lo que son la bibliografía principal que fundamenta, bueno, esta investigación. Hay más fuentes dentro del trabajo propio de la investigación correspondiente al PDF, pero bueno, aquí también incluye algunos artículos originales publicados en Acta Matemática y el Journal de Creel, así como síntesis contemporánea sobre su obra en la historia de las matemáticas y la física de los sistemas dinámicos integrables. Sofía Kovalevskaya vivió apenas 41 años, pero en ese breve tiempo rompió barreras estructurales milenarias y dejó conceptos matemáticos que los físicos y los matemáticos seguimos utilizando hoy en día. Ha sido un honor presentarles para mí pues esta historia y lo que es o lo que fue la trayectoria académica, que por cierto muy brillante de Sofía Kovalevskaya. Eh, y asimismo su vida personal, vimos las múltiples trabas que tuvo para poderse iniciar en el camino de la ciencia, para poder impartir clases como profesora ordinaria de la materia de matemáticas o de lo que corresponde a la rama de las matemáticas. Pero ante todos y cada uno de esos obstáculos se pudo
anteponer y bueno, gracias a eso hoy en día tenemos lo que es el trompo de Kovalevskaya, el teorema de Cauchy-Kovalevskaya y entre otras muchas cosas más, además del impulso que le dio a la ciencia y lo que hoy ella representa, pues es un motivo y una esperanza para que muchas mujeres continúen en este camino y sigan creando nuevos, nuevos temas, nuevas ideas. Así que doy por concluida esta presentación y muchas gracias.